bienvenida formal Jorge Díaz a Mindset de AD. Gracias por aceptar la invitación. Fluoruro, creo que no quiero empezar por ahí, pero esto debemos quizás considerar hablarlo aparte. Me estás dando ideas de quizás hacer ediciones especiales para discutir temas que necesitan una triangulación de ideas. Definitivo. Que yo creo que quizás no hace falta, pero hablemos de eso ya más adelante. Jorge, bienvenido. Gracias, de verdad que estaba loco por hacer esto. Gracias a ti. Tú sabes que tú de mis amistades hoy día y desde siempre te aprecio mucho porque eres de estas amistades con quien a mí me gusta hablar y discutir y como que y me sale la curiosidad de quiero ver cómo Jorge piensa o cómo él ve tal cosa. Yo no tengo muchas amistades, si soy honesta, con quien me siento así. Me encantaría tener más amistades. Para mí es un súper placerazo escuchar eso. Pero hay gente con quien uno lo escucha y como que contigo te escucho y como que digo, espérate, déjame prestar atención o tengo la confianza de o hacer pushback o como que retar o hasta sentirme ignorante, no tengo idea qué caramba es eso, déjame tirarme. Sí, yo creo que eso ha aportado a parte de quién soy, el crecimiento, ¿verdad? Exacto. En términos, porque tú siempre es lo mismo, despiertas una curiosidad o como tú dices, me empuja a buscar información. eso es importante. Eso sí, eso lo y nos hemos mucho. Acompañado en procesos difíciles. También. Que sentir a alguien en tu equipo es como tener en tu equipo a Kobe, a Jordan. Exacto. Pues, me siento seguro porque Glenn está ahí. Exacto, un sostenimiento. Exacto. Y con seguridad porque uno necesita los que saben que te van a pasar la mano. Exacto. Y el que está como que, viene, vamos. Exactamente. Uno necesita los dos. Digo, tú eres capaz de hacer las dos cosas. Eso gracias. Porque yo tengo la percepción de que soy más el... Sí, pero eres capaz de pasar la mano cuando hay que pasarla, sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Lo aprecio. Anyway, me alegra que estás aquí, estoy emocionada, sé que esta conversación puede ir en 1000 versiones, pero tú sabes, bueno, me conoces de hace años y estoy en esta nueva aventura, experimento de tener este podcast y hablar un poquito de mindsets. Y quiero explorar tu mindset, o por lo menos compartirlo, ya yo lo he explorado, pero compartirlo con gente de que vean cómo piensas, cómo ves el mundo, cómo resuelves problemas, qué perspectivas tienes. Eres empresario, eres padre de 1000 hijos. No son 1000, pero son padres. Esposo, hermano, tiene muchos coaches de voleibol, asistente de producción. Me gusta ese tema mucho, pero no. Te retiraste de... No, una de las cosas de eso de casi pastor, tiene muchos sombreros, which is great. Bueno, creo que me estás dando mucho crédito, pero porque he hecho alguito de todo eso, pero no formalmente, siempre como que donde puedo aportar y puedo hacerlo, pues me gusta hacerlo. Sí. Me gusta hacerlo. Algunos de nosotros, y yo lo veo en mí también, como que picamos y estamos en mucho, versus hay gente que como que coge una cosa y profundiza. Exacto. Son talentos distintos. Yo pienso que y hablo de eso mucho con Glenda, que requiere una energía tan increíble el pinpoint una cosa como tal. Porque, por ejemplo, las veces que yo me he propuesto hacer cosas específicas, básicamente me levanto por la mañana pensando en eso y me acuesto pensando en eso, por decir algo trivial, el voleibol. O sea, puedo estar pensando, viendo videos de jugadas, de esto, de lo otro. No que soy coach, no que soy nada, pero pues por mi hija que lo juega, pues y lo jugué toda la vida. Exacto. Me gusta mucho, pero que estoy viviendo las experiencias con ella y
Y sí me he cogido, tú sabes, como que por la noche, viendo jugadas, qué hago, cómo esto, cómo puedo aportar a que ella sea mejor. Y eso es un ejemplo, como te digo, súper trivial. Y entiendo que para uno hacer algo específico, cuando tú escuchas a esta gente que hace cosas extraordinarias, Sí. tú ves que básicamente desayunan, almuerzan Sí. y cenan lo que ellos están Sí, haciendo. y la consistencia de estar ahí hasta que Definitivamente. se crea una masa. O como cuando tú haces una dieta. Me levanto por la mañana ya pensando en que me voy a comer ese Sí. día. Y me apuesto, diablo, comiendo. Que voy a comer mañana. Exacto. Eso es día tras día. Día tras día. Y yo creo que en ese sentido eso se requiere una energía tan brutal que por eso tal vez yo por personalidad, que no soy una persona que tengo este nivel de energía así como que bien alto, pues a lo mejor por eso cojo temas y los elaboro, profundizo en ellos y me voy moviendo, Sí. porque me doy cuenta que para hacer algo en específico se requiere un montón de energía. Sí. Bueno, pero para hacer como que el picaflor se necesita Otra energía, que quizás es la naturaleza, y lo digo porque me identifico y cuando tú ves gente que logra profundizar en un tema y recibe cierto reconocimiento, como que pica en muchos lados, no lo recibe. Exacto. Y es como que, ay, coño, debería ser más, pero requiere otra energía y también el valor es distinto porque a veces como que entrelazan temas o influencian, inspiran en las distintas cosas que se meten. Definitivamente. Y dejan una huella. Y es otra huella que es distinta. No un grano de arena que porta versus un quintal que alguien está en un tema específico. Entonces, pues eso se ve diferente. Pero es energía distinta porque tienes que cambiar de tema y tienes que tener la curiosidad y es como que comienzo, la consistencia está en el comienzo. Definitivamente. O por lo menos así lo Sí. Y yo siempre creo que en otras conversaciones que hemos tenido siempre te lo digo cuando me dices para describir y eso, yo siempre digo que Glenny es una mujer de renacimiento, porque tú sabes que los renacentistas hacían, ¿no? Y que los renacentistas hacían de todo y lo hacían bien. Y yo he visto, porque tú cuando aportas tu grano de arena, yo creo que tú tienes la suficiente energía para aportar el quintal en muchos lugares. Exacto. Tú siempre, yo te he visto, o sea, cuando coges un tema, lo desmenuzas, entras y cualquier cosa. Lo he visto haciendo deporte, haciendo hobbies, lo he visto cuando hacen las cosas, ¿verdad? Que son en términos más allá de ti, ¿verdad? Y también lo he visto, por ejemplo, en el tema de la pandemia, cuando estuvimos juntos en este camino, tú no tenías el pensamiento que acabaste dentro de la pandemia y te fuiste yo no para exacto. No había, o sea, a lo mejor lo que hablábamos nosotros superficialmente, o sea, porque no era un issue. No era un issue. Era un issue para mí, porque pues yo lo viví, no en términos pandémicos, pero sino de cómo quería a mis hijos y tal vez por mi profesión como tal, pero no era algo que teníamos que hablar al respecto porque no era algo que se convirtió en que era un issue. Cuéntame entonces un poco, eso me interesa. ¿Cómo tú has sentido si de alguna manera tu mindset hoy día, tu mentalidad ha cambiado y si puedes identificar como que un inicio de la mentalidad que te llevó, que tienes hoy día? Quizás podemos empezar con esto de la salud, que es el ejemplo que acabas de dar. Porque sí, me acabas de hacer consciente de que al principio de la pandemia yo estaba como que clueless y sí, yo he sido pro salud, yo creo que todos somos pro salud, pero terminé muy definida al final del proceso y yo creo que la pandemia logró la eso. Información y como que todo lo que sucedió. Pero si lo queremos ver, tú que eres quiropráctico y estás en todos estos temas y como mencionaste a tus hijos los has criado con una mentalidad de uno sana y cuéntame de eso. ¿Cuándo empezó eso? Y nosotros nos conocemos de Mayagüez, así que ya tú venías con eso, pero... Pues mira, sí,
tal vez de cierta manera estuve expuesto desde pequeño porque yo tenía un hermano que tenía epilepsia cerebral severa y básicamente en un momento dado a él estaba atosigado de medicamentos anticonvulsivos, tú sabes, viendo esta condición, obviamente porque le daban pues estas convulsiones, todo su cuerpo estaba atrofiado de cierta manera, la epilepsia de él era severa. Sí. Entonces, tal vez la primera vez que yo estuve expuesto a eso fue en un momento dado donde mis papás llevan a mi hermano a un lugar en Estados Unidos que era un médico alergista, pero de mentalidad un poquito más, como diríamos ahora, un médico funcional, y le quita todos los medicamentos de una, lo empieza a suplementar y le enseñan a mis papás a hacerle alimentación rotativa. Como que si él come hoy pescado, pues mañana no puede comer ese pescado, tiene que comerlo 3 días después. Yo te estoy hablando de 70 o early 80s. Sí, pues esto fue hace tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Qué llevó a tus papás, aparte de la dificultad del momento, a como que intentar este médico así tan... Creo que fue por recomendación de alguien, pero mis papás con mi hermano, si le decían vete a China y dale 3 vueltas a la muralla china, lo hacían. Sí, que era el drive, sí, era así, y nunca estaban viendo que mi hermano iba a curarse, pero sí, cómo le podían dar mejor calidad de vida. Y eso transformó la vida de mi hermano, porque las convulsiones, o sea, en vez de estar tomando estos medicamentos súper fuertes para las convulsiones, pues de momento el sistema era reacciones alérgicas, básicamente, inflamación y todo eso. Entonces, y en mi casa, pues de cierta manera, pues a nivel de alimentación no era que se aplicaba exactamente lo que le daban a mi hermano, sí, pero ya tenían una mentalidad, claro. Tú sabes, en casa me acuerdo de la cocina, unos calendarios de rotación, una cosa que si yo me pongo a pensar y mi mamá hubiera escrito eso, porque eran estos calendarios gigantes de la cocina y todo el tiempo estaban, ahí vamos a lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Entonces esa era su vida. Claro, pero tú creciste viendo eso, la dedicación, la apertura, buscar oportunidades, a resolver no importa qué. Definitivo, estaba ahí de cierta manera y obviamente, por ejemplo, cuando yo veía a todos mis amigos tomando Kool-Aid, cuando yo veía a todos mis amigos comiendo dulce específico, colorante y todo eso, pues en esa época ya en casa se hablaba de no colorante, no Kool-Aid, no estas cosas, pero no era tampoco healthy, tú sabes, era como que por eso específicamente. Y no era como que hay todos estos colorantes en la comida y va. Exacto. El sistema está tan cambiado, era más como que estamos resolviendo esto. Definitivamente. Okay. Y yo creo que ahí fue la primera vez que estuve expuesto a eso, pero pues de ahí para adelante a lo mejor ahora me doy cuenta de que eso, pero obviamente la quiropráctica transformó mi vida a lo que tú estás expuesto, esa burbuja que estás expuesto en la universidad, que prácticamente se puede decir una indoctrinación, podemos decir, porque te están dando la información, lo cual ha ido cambiando hoy. O sea, ya mucha gente, son pocas las universidades quiroprácticas que están tan rampantes en el tema, cuando yo entiendo que es cuando más se necesita, claro. Pero hay 2 sobrevivientes que están ahí dándole la misma información que nosotros recibimos hace 30 años atrás, casi 20 y pico años atrás, 30 ya va. Digo, yo un paréntesis, porque si el tema de las universidades hoy día, especialmente las elite, y si es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Como hay cierta narrativa que cae en la universidad, sí. Versus el pensamiento de que la universidad, que quizás es más mi experiencia personal en Mayagüez, aunque fui a estudiar ingeniería, en la universidad fue este espacio que como que se te abre el mundo, porque sales de la comodidad de tu familia y de tu escuela, y de momento llegas a esta universidad que es mucho más grande y se te abre por lo menos eso fue mi experiencia. A mí me pasó igual, me pasó idénticamente. No era cuestión de libertad y ahora puedo tomar la decisión, fue como que, diablo, tú
naciste en Mayagüez, piensas así y esto, y tú vienes de Añasco, y entonces tú eres de acá, y Y me imagino que cosas cuando que te yo fuiste a Georgia Tech, fue a la 100, o sea, naciste en India, naciste claro, en sí, entonces se te África. empieza a abrir el mundo, que es maravilloso. Sí. Así que en ese aspecto, eh, esa apertura a otra gente y a otras experiencias, pues abre el mundo. Ahora, lo que te están enseñando en el proceso, Sí, es que... bastante estandarizado. Exacto. Bastante. Exacto. Pero entonces, eso estandarizado desde toda esa perspectiva. Porque de la manera en que yo voy a procesar la información, de la manera que esta persona que tuvo todo este escenario totalmente diferente a mí, una experiencia totalmente diferente, pues lo va a procesar. Que yo entiendo que por eso es que existen tantas opiniones. Exacto. Porque como... pero eso es lo nítido. Eso es lo nítido. Eso es lo nítido. Pero lo difícil. lo hace difícil también. Porque yo hablaba el otro día con mi hermano y yo decía, mira, yo estoy seguro que muchos de estos políticos, no estoy seguro, o sea, lo sé, se acuestan pensando que están haciendo el bien. Sí, yo no dudo que tengan buenas intenciones, honestamente. Exacto. Y hay veces que digo, esto no tiene buenas intenciones, pero sin embargo pienso que sí, que todo lo que hacemos lo hacemos por un mejor Puerto Rico. Lo que pasa es que cómo lo haces y cómo... ¿Cuál es tu interpretación? ¿Cuál es tu interpretación de un mejor Puerto Rico? Exacto. Puede ser muy distinta. Muy diferente. Y el ejemplo que yo le daba era, tú vas a un país de Latinoamérica, ¿verdad? Por ejemplo, yo he ido, o sea, me gusta viajar a Latinoamérica, vas a una Argentina, vas a un Colombia, vas a un Panamá, entonces te adentras, ¿verdad? Vamos Cali, vas a Colombia, monte adentro, que no se iba antes por el peligro que había, y de momento se abre y tú ves una cultura bien rica, la gente viviendo bien en términos de alegre, Sí. De pueblo, comiendo sanamente, y no que me pasó, pero imagínate que en el centro de ese pueblo ves un McDonald's. Sí. Entonces digas como que, diablo, esta gente está al día. Entonces tu asociación, tu asociación de progreso, y créeme que yo estoy seguro que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, la gente, mira, están bien, por eso es eso que representa eso. Entonces, si yo como líder entiendo que eso es lo que es progreso, pues entonces, porque como tú dices, en la interpretación, pues entonces, ¿hacia dónde me voy a mover? Me voy a mover, mentalmente estoy pensando que estoy haciendo bien, porque ese para mí ese es el sinónimo de progreso, pero lo que estoy es prácticamente chavando esa comunidad, la alimentación, la salud, esto, lo otro, estoy creando un impacto negativo, pero estoy pensando que estoy haciendo algo que para mí representa progreso. Y creo que progreso, y tú que das este ejemplo, pienso también en la palabra que me sale es comodidad, aunque quizás no necesariamente es comodidad, pero es como que lo familiar, ¿verdad? Si tú estás y hay McDonald's, Starbucks, y no es que estaban promocionando ninguna de estas, pero que llegaste llegas a América Latina y como esto es lo que vemos y hay cierta familiaridad y uno está como que tiene cierta certeza porque es conocido, cuando llegas a otro sitio y sales de la ciudad y te vas monte adentro, como quien dice, y no ves estos McDonald's y eso, hay cierta incertidumbre. Como que, ay, Dios mío, entiendo lo que quieres decir. Pero de momento llegas y ves un McDonald's y casi que te calma, porque Exacto. es hasta familiar para uno versus la experiencia de estar de lo que tiene que ofrecer esto. De lo que tiene que ofrecer. Pero volviendo al tema de la interpretación, de la interpretación por mis experiencias, por ejemplo, lo vimos ahora, el propio, por ejemplo, Bad Bunny en lo de la alianza, que decía, yo mi primer voto lo di PNP, porque pues, o sea, básicamente yo soy lo que mi familia es, todo este tipo de cosas, que a mí me pasó también, porque yo diría que la gran mayoría en Puerto Rico
debe de ser así porque Sí. los partidos que eran Sí, el nosotros bipartidismo éramos populares, exacto, PNP, se y le uno que daba. otro independentista Exacto, se le en daba, nuestra época. se le daba. Pero entonces, volvemos a lo mismo, ¿cómo se interpreta eso? Sí. Y ahí yo creo que, por ejemplo, si nuestros líderes interpretan que el sacar, el mover la gente y hacer parques, ¿cómo se dice? De estos parques de golf o terrenos para hacerlos de golf Sí. y que unos pocos sean los que puedan disfrutar de esa área y no O construir construirle las playas y todo eso, que eso este, representa empleo, que representa eso es progreso, como ver ese incentivar a la fast gente food. que venga aquí, Exacto. sin Y darle que, unos incentivos al local, sí, podemos exacto. entrar en muchos Y detalles. esa es mi imagen, o sea, si yo pienso en un, por ejemplo, República Dominicana avanzado o un México avanzado, lo que yo pienso es en los lugares turísticos de esta Claro. manera. Entonces, pues, si yo pienso que eso es lo que es más allá de lo que es la cultura, más allá de lo que es la riqueza. Por ejemplo, yo fui a Medellín, hay un sitio que se llama la Comuna 13, que ahora Sí. todo esto está tan pegado. A mí me impresionó, ellos tienen como un museíto o varios museitos que narran la historia de ellos, y una historia bien dura, pero siempre ellos hablan que la cultura, el deporte y el arte fue lo que salvó esa comunidad. O sea, nada, no te dicen nada económico, una inyección, o sea, obviamente eso le dio una inyección económica Claro. porque el público, turista, va allí y ellos como comunidad se organizaron para que los que viven ahí son los que te dan los tours y traen miles y miles y miles de personas y obviamente eventualmente pues hubo una aportación del término del gobierno, me imagino viendo lo que... Pero, sí, de organizaciones, eso lo veo yo en mi trabajo ahora mismo y la he pasado por la perla y otras cosas, entran organizaciones, dan tours, entra filantropía y todo es autogestión y sí, me acabas de acordar, yo estando en Mayagüez fui a una charla de Richard Carrión, okay. Que pues, Banco Popular y esta super institución, mucha gente la critica, bla, bla. Anyway, él dijo estas mismas palabras, y esto fue en el 90 y something en Mayagüez, me recuerdo haber dicho que de las cosas que unen al pueblo, la cultura, el arte y el deporte. Y entonces él había explicado que por eso es que iba a ser, creo que iba a comenzar o estaba comenzando el especial que ellos hacen en Navidad, ¿verdad? Porque era arte y tenían programas de arte y auspiciaban deportes y qué sé yo, y era todo porque él tenía ese pensamiento. Eso a mí se me grabó desde Mayagüez. Y si te pregunto... Eso fue un mindset que me lo programó ahí. Y si te pregunto ahora mismo... y lo pienso. Pero en Puerto Rico, en esos tres elementos... En esos tres son que nos unimos. Nos unimos, pero es lo que básicamente la guerra que hay a nivel político a esos tres elementos. Precisamente no se le da fondo al deporte, no se le da fondo a la cultura, no se le da fondo al arte. Toda esa gente está struggling, muchos de ellos. Sí, o sea, la estamos canibalizando, ¿tú crees? Yo pienso que... destruyendo, y me estoy yendo en el viaje de... Y quizás estas son aguas profundas, ¿verdad? Pero hay muchas mezclas ahora de hasta... Pienso en arte, pienso en mis universos, pienso en deportes y cuántos son atletas de aquí versus de afuera. Pienso cuando fuimos a la pelea de boxeo que estaba Logan Paul, era el gallito de Puerto Rico, la cultura, y hay culturas de los 6 millones de diáspora afuera, más los de acá. Sí, el melting ese melting pot que digo, todo tiene un progreso y una evolución, y a la misma vez uno puede interpretar que es la manera en que nos dividen más también, hasta los temas de racismo, o nos desaparecen. Ese es otro pensamiento. De hecho, el otro día estaba hablando de eso mismo y con mi hermana, que es bien efusiva a nivel, ¿verdad?, de pensamiento estadista, vamos a ponerlo así. Y entonces ella decía que ese melting, ¿verdad?, ese derretir no iba a ocurrir con Puerto Rico.
O sea, cuando ha ocurrido con todos los países que, ¿verdad?, que se han hecho estados. Pero con Puerto Rico no, porque tal vez aquí todavía se habla español, y aquí todavía se habla español por lo que muchas veces han criticado, o sea, esta gente que han criticado como Don Pedro Albizu Campos, esto Sí. que se pararon ahí como es. Pero básicamente yo entiendo que esos tres elementos es lo que nos representan como nación. Entonces, y son momentos donde podemos sacar nuestra bandera y nos da cierto orgullo patrio, inclusive a personas que son pro estadidad y todo eso. Sí. Y entonces, pues yo creo que si la mayoría piensa que Puerto Rico debe de derretirse dentro de la nación americana, Estados Unidos, pues entonces yo tengo que eso irlo minimizando cada vez más. Claro. Entonces, pues, obviamente eso es parte de defunding todas esas cosas, no darle mucho, y entonces hacerlo parecer más americano cada vez, Sí, pienso yo. sí. No sé si hay Y hay quien agenda ahí, piensa pero que, exacto, yo no sé si es agenda o es como que evolución y sí que va ocurriendo progreso, orgánicamente. Eso. porque sí, yo he tenido muchos temas que es como que, pero tú eres la que piensas diferente, o sea, tú eres la que nos quiere dividir. Y yo como que, pues sí, quizás yo quiero mantener mi identidad, tú sabes, como que mi puertorriqueñidad versus, pero es que ya tú eres parte de esto, tú sabes, como que no dividas. Y a veces no sé si es que pues las generaciones y todo se han movido o es que, o sea, si es autodeterminado o ha sido impuesto por generaciones y ya, pues bueno, llegamos a este punto. Definitivamente yo pienso que hay una parte impuesta, o sea, desde antes, ¿verdad? Los cuentos de Abelardo, Santa Claus va a la cuchilla, Mayo Moisés hablando inglés, que obviamente había una imposición, Sí. una imposición. Yo creo que hubo cierta resistencia que entonces pues volvemos a lo mismo, hay que ver si fue algo totalmente pensado y entonces poco a poco no lo pude hacer tan marcado, pues entonces vamos a hacerlo poco a poco con la llegada, ¿verdad?, del cable TV, de todo esto, Sí, y con la tecnología y poco a poco. Y hoy en día pues sabemos que con esto del gentrification, el movimiento de la gente, pues cada vez está más el americano aquí, uno con pensamiento de irse constantemente, y entonces pues, ¿qué va a pasar si esto sigue? Esta visión de progreso, de que más espacio para menos gente, pero cubriendo... Nos pusieron una papeleta este año. Sí. Eso a mí me ofendió. Y Fue sin embargo, impresionante. tengo mucha gente que, wow, mira, Por fin, estamos más cerca. Estamos más cerca. Y Más yo cerca. estaba ofendida. Sí. Pero puedo entender que hay gente que, tú mucho más cerca. Es más, para el próximo cuatrienio esto cuenta. Exacto. Y yo lo que estaba es cogiendo información para decidir qué quieren hacer contigo. Pero, ¿verdad? Esa fue mi interpretación. Quiero volver, nos estamos tirando así un viaje. Sí. Como decían de Trump, el weaving y volviendo vamos hacia el mindset de mentalidad. Hoy día, el mindset de mentalidad, la mentalidad de salud, ciertamente comenzó con tu familia y con tu hermano. ¿Tú crees que eso fue lo que te llevó a estudiar quiropráctica? Pues mira, de cierta manera sí. Quiropráctica? En aquel momento, porque quiropráctica quizás es más conocido hoy, pero en aquel momento no sabíamos. Pero fíjate, sí de cierta manera, yo no conocía la quiropráctica, pero de cierta manera siempre me incliné hacia el lado, ¿verdad?, de curar, de como que mi mentalidad de tratar de resolver el problema de mi hermano. Yo pienso que eso es back of my mind. ¿A él lo llevaron a un quiropráctico? Nunca. Eso, de hecho, cuando yo he dado presentaciones en sitios, yo hablo de esa historia, porque siempre cuestioné por qué nunca, tú sabes, alguien tocó a la puerta de mi casa, sabiendo cómo mis papás actuaban en
términos de que hicieran lo que hicieran y nunca estuvieron expuestos a la quiropráctica. He estado con colegas de la época y se lo he reprochado, o sea, como que, loco, oye, no le dijiste. no le dijiste a mi papá sobre esto, y es parte de la historia que yo hago, de mi vida, de cómo llegué, Sí. y no necesariamente por eso, pero cuando estudio quiropráctica me doy cuenta que sí, que la quiropráctica pudo haber ayudado Sí. en mucho a mis papás y a mi hermano como tal. Pero sí, siempre quise descubrir cómo funcionaba el cuerpo humano, cómo se puede resolver cosas, que yo creo que es parte de lo que cualquier persona que estudia medicina, cualquier Sí. persona, no cualquiera, pero en su mayoría tienen esa O lo que, en mi opinión, deberían tener esa cualidad. Exacto. De querer entender y resolver, no caer en la Exacto. comodidad de que, ok, síntomas lo he visto 40% de las veces, O cuánto hace. esta es la, o exacto, o yo voy a estar súper bien porque soy médico. Exacto. Y en aquella época tú sabes que no había mucho que si para escoger, era ingeniero, maestro, doctor, abogado, tú sabes, estas Bueno, nos profesiones. habían mindseteado también con Exacto. esa mentalidad de que tienes que ser un profesional Exacto. y trabajar. No había, quizás ahora el mindset es un poquito más empresarial, y es lo Exacto. tuyo. Pero en yo realidad hubiera sido turista profesional. O sea, eso sí. Turista, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que me Viajero. pagaran para viajar, exacto. Como un influencer de viaje. Exacto, como. ¿Tú hubieses elegido eso en aquel momento? Sí, me encantaría poder vivir o sea, yo veía cuando salió el Travel Channel, esta muchacha que ella, yo no sé qué se hizo, pero siempre estaba, pero se metía culturalmente. Ajá. Y estaba que sí, con los locales, pariciando y todo eso, pero haciendo cosas bien típicas del país. Ajá. Y el Travel Channel la escogía y yo decía, Yo no sé quién es esa. eso era cuando empezó, o sea, que habían ciertos programas que eran, yo no me acuerdo el título de ese programa, pero me acuerdo que era una muchacha y yo la veía y yo decía, porque a mí no me dijeron que esto, Wow, y esto una se muchacha sí, era en una aquella muchacha. época. Y me acuerdo que hasta se emborrachaba ahí con la gente y eso lo tomaba, que ella lo verbalizaba, o sea, como que estoy, tú sabes. Estoy tocadita. Exacto, yo decía, ¿por qué? Porque no me Me quité dijeron, a mí. no es que esto se podía hacer, Exacto. porque no existía, eso no cabía en mi cabeza para los 90. Sí. Eso No, y en esa época existía, pero no existía como existe hoy día, porque hoy día tú te puedes gestionar para hacerlo tú y como que empezar y make it big or not. Pero en aquel momento era por Travel Channel. Te elegí, estás en Travel Channel o en Nat Geo y entonces lograste ser esto. Exactamente. No, pues eso, si me dijeras que hubiera hecho contrario, eso era eso. Sí. Ah, coño, ese no lo sabía, ese Sí. detalle. Todavía puedes, oye. Sí, ¿verdad? Todavía. Mucha, no dependencia, pero sí, gente que responsabilidad. Y ya después que no tienes, más difícil ese mindset de, ok, esto es lo que voy a hacer. Exacto. Definitivo. Pero me encanta lo que hago y definitivamente me ha ayudado a ver parte del mundo, no que he sido un viajero, pero sí he hecho cosas que he querido hacer. Sí. Gracias. Pero fíjate, tú hablando ahora, pienso, un pensamiento que yo tengo es que quizás en nuestra época como que nos dirigieron mucho en una dirección que en cierta medida en Puerto Rico le agradezco porque había una clase media bastante sólida, una clase profesional sólida, que hoy día quizás se ve un poquito más de gente de más dinero y gente más ha erosionado. Pero también como padre, luego cuando empiezas a influenciar en el mindset de tus hijos, quizás la influencia ha sido más de, tú puedes soñar y puedes determinar lo que tú quieras y tú quieres hacer. Y no sea porque yo soy o exacto. todo ese tipo de cosas, sí. ¿Tú has visto eso en ti? Sí, definitivamente. Inclusive ahora mismo en las elecciones, o sea, que nosotros tenemos unos strong ninguno de tus hijos va a ser quiropráctico.
Bueno, sí, hasta ahora Lorena Lorena. amenaza con serlo. Amenaza. Y Mariana también lo menciona, la chiquita también lo menciona, pero se van mucho Las por chiquitas por la todavía. parte del deporte, porque eso sí, el deporte lo han hecho y son dedicadas y les gusta. Y la hemos empujado para eso. Pero siempre me siento y le digo a propósito, tú sabes, como que, mano, no sea esto porque yo soy, no piense así porque nosotros Sí, sí. pensamos así, porque te hemos enseñado. Sí te lo hemos enseñado, pero busque con qué tú te sientes Exacto, cómoda, con qué piensa línea de que- pensamiento te sientes cómoda, tú sabes. Por ejemplo, ahora mismo en el tema, ¿verdad?, del estatus político de Puerto Rico. O sea, tú a los 17 años, 18 años, escuchar comunismo, Venezuela, Cuba, Venezuela, Fidel, ¿qué es esto? Esto es sinónimo. En la mente de ellos lo cuestionan. Y yo digo, Sí. bueno, es bueno que te lo cuestiones. Si Puerto Rico es independiente, eso es una posibilidad. No estoy diciendo que va a ser así, pero existe la posibilidad. Lo único ¿Y es qué significa eso? qué significa eso, y nosotros entonces tendríamos la brida, ¿verdad?, de ese caballo para como pueblo decidir ese futuro que queremos, pero nosotros acá. Y esa, pues, esa libertad es la que muchos de nosotros buscamos. Sí, Pero no necesariamente tienes que pensar así. claro. Busca qué significa la estadidad, Sí. qué es lo que conlleva, qué es esto, el Estado Libre Asociado que conocemos. Y haz preguntas. O sea, Pregunta, infórmate, no sí, porque este dice, porque yo digo, porque el otro dice. Y con qué tú te identificas. sí, un tema que hubo mucho, o por lo menos que yo vi mucho estas elecciones, fue como que este tema de la democracia y que vamos a perder la democracia. En Estados Unidos era un tema grande y aquí pues había este tema de, quizás no se habló de democracia específicamente, pero no, si esto pasa, aquí se va Walmart mañana Sí, y sí, se van sí. los fondos Progreso. federales mañana. Y como que podemos profundizar un poco más en este tema. ¿En serio se va? O sea, Walmart está en Puerto Rico porque somos un territorio de Estados Unidos. O sea, que no hay Walmarts en ninguna otra parte del mundo que no sea un territorio. Por una pregunta como que sentido común y después quizás profundizar un poco más en economía, qué sé yo. En su casa, ¿hablaron de democracia o eso no fue más de estatus? Pues fíjate, ahora que me lo preguntas, a nivel de democracia como tal, así específico como que no creo que se haya tocado, pero sí en términos de, por ejemplo, lo que significa el votar. O sea, Exacto, como que es el momento en que todos somos iguales. Porque pienso que según tus hijos van creciendo, ya es la primera vez que vas y votas, tú sabes. Ellos están bien Y contentos. como que, por ¿qué eso. es esto? Procesos democráticos y qué es democracia, porque yo misma me cuestiono qué es democracia hoy día. Estas elecciones yo estaba mirando, porque mi percepción de democracia, y la verdad es que no he googleado qué es democracia, o le pregunté a ChatGPT, ¿qué es democracia? Explícame. Pero para mí es que como que la mayoría llega a un consenso y esa es la decisión. Esa es como mi percepción grande de democracia, que puede estar incorrecta. Pero yo creo que por ahí es que va la Pero cosa. me vi como que mirando las cosas de afuera, yo decía, esto es un juego de cada uno decidir qué líder le gusta a uno y entonces elegimos versus el líder y el sistema escuchar qué es lo que el pueblo quiere y tira ideas y triangula ideas, pues entonces traer algo mejor. Bueno, Entonces yo decía, pero es que esto no es democracia, entonces esto es, vamos a elegir a quien nos gusta con bien poca información, porque estamos aquí peleando sobre opiniones y sí, que a veces hasta looks. O sea, exacto, y quién luce se ve mejor quién y quién exacto, quién es más guapo, quién habla mejor, quién es skillset, quién es el más gallito, versus qué es lo que quiere el puertorriqueño, la puertorriqueña, más combinada con la visión de ese líder y ese partido,
hay un buen match y decimos, ok, esto me gusta. Nosotros Pero queremos sí. esto y sin embargo este trae unas ideas y unas cosas y yo decía, pero esta... Y eso es interesante porque, sin embargo, a Dalmau, que era esa figura que logró lo que logró, porque logró algo. Sí. Es como, yo pienso que ahora lo están minimizando, el logro. Sí, porque como perdió. Como perdió, pero fue un logro. Pero fue un logro. Fue un logro. Pero es interesante porque entonces, al él ser esa persona, lo que hicieron para contrarrestar fue usar la plataforma. Entonces usaron la plataforma en su contra. Obviamente, como volvemos a lo mismo. Pero. Sin quitarle que quizás la plataforma le deberían haber dado unos tweaks, porque era una plataforma. Sí, acuérdate que de cierta manera, y esto tú y yo lo hemos hablado, que nos puede llevar a otro tema, pero estos partidos de cierta manera, aunque son partidos de izquierda o partidos liberales, tienen unos pensamientos conservadores donde lo que dice el caucus y esto, no puede haber opiniones en contra. Exacto. No, y entonces pues esto es así y nos quedamos así. Sí, y como tú dices, se pudo haber hecho unos cambios que definitivamente pudieron haber apoyado aún más el movimiento. Pero se mantienen en ese pensamiento conservador que lo que dice uno o un caucus lo tiene que aunque parte de del logro de Dalmau como tal fue alejarse un poquito porque tuve los líderes independentistas decir como que le vamos a traer los fondos federales, tú sabes, era hasta incómodo en algunos momentos, no que estuviera mal o bien, pero que ver esta figura que toda la vida han dicho una cosa, por eso es que entonces viene esa contraparte de decir, mira, esto es una mentira porque acá dice lo contrario, pero él estaba diciendo lo que prácticamente conllevaba este momento en específico, o sea, en estos 4 años pues vamos a trabajar para administrar la colonia. Sí, y yo creo que a mí me hubiese encantado que ganara, más que nada para cuál podía ser el cambio de mentalidad como pueblo. No es que fuéramos a llegar a ser independientes, no es que él pudiera, no es que él pudiera hacer mucho cambio en 4 años, porque hay un sistema ahí, en realidad iba a pasar un trabajo, tú sabes. Pero creo que a nivel de nosotros como pueblo, el tener otra experiencia y el como que la posibilidad de algo distinto hubiese sido un ahí como que, oh my goodness, nos abría otras puertas. Yo lo veía así. Entonces para mí fue un bajón como que, sí, fue como si fuera de que él quedó segundo, pero el comisionado quedó el popular. En un momento dado, cuando ya estaba viendo los resultados, yo decía, coño, estoy viendo la misma mierda que he visto toda mi vida. Toda mi vida. Sí. Fuera de que él quedara segundo. Exacto. Pero estaba viendo los mismos resultados, la misma cosa. Sí. Y eso fue una desilusión. Sí, para nosotros, pero puedo imaginar que para el contrario, pues, está bien feliz y tiene una seguridad. Y definitivamente eso fue una de las cosas que yo predije. Digo, yo ahora parezco, pero que cuando hablaba con mi gente en términos de que predecía de esto, que por ejemplo Rafa o esto, que siempre yo decía, aquí si Dalmau no da el palo, va a ser un combo PNP porque es Divide and Conquer, es clásico Divide and Conquer, las fuerzas se dividieron, se movieron de un lado a otro, pero esta fuerza que está acá no iba a dividirse. Entonces, pues, obviamente, hubo el combo, fue así, se quedaron con prácticamente todo. Sí. Ojalá y despierte otras áreas. También otro de los temas así que en esta época de elecciones y esta época de decisiones, porque habían 76 países que estaban en elecciones este año,
países, países, todo todo el mundo está decidiendo y tú sabes que todo el mundo está como que bastante polarizado, mucha izquierda, mucha derecha, sí. Hay muchas decisiones que creo que como humanos nos toca estamos en un año, esta es mi teoría de no solo elecciones, pero viene tecnología también, AI, y vamos a tener que tomar decisiones con AI y robótica y cosas, y qué tanto entra en nuestras vidas o lo controlamos. Así que este tema para mí ha sido mucha reflexión. Democracia, ¿qué es democracia? Esta otra palabra nueva que me he visto mucho repitiendo, la de autodeterminación, y escucho mucho repetirla, y sin embargo todo el mundo tiene como que una interpretación distinta, tú sabes, de autodeterminación, porque va desde autodeterminación, cómo me quiero identificar, mujer, hombre, binario, no binario, esto, autodeterminación de nosotros como Puerto Rico, me autodetermino o dejo que me determinen de allá si somos Estado o no, colonia, ¿verdad? Ese tema ha sido uno mucho que he visto, y la autodeterminación de qué tanto regulamos o qué tanto dejamos el tema abierto, qué tanto censuramos información o dejamos la discusión abierta, quién se autodetermina versus dejamos que nos determinen, y eso es autodeterminación. Y por ahí va. Yo creo que por ahí, eso último que estás diciendo, por lo menos dentro de lo que yo he leído y eso, yo creo que por ahí va la cosa de cuán cómodo nos vamos a sentir de autodeterminar o de que algo o alguien Yo confío en ti que tú determines por mí versus yo autodetermino y llego a un consenso de que nos autodeterminamos y el consenso es este y decido hacia arriba. Esa es la discusión. Exactamente. Y cuán cómodo, que es una palabra que tú utilizaste ahorita, yo me voy a sentir de que esas decisiones se tomen por mí. Ahora. Es interesante porque trae el tema del AI, y yo creo que el tema del AI va totalmente agarrado de la mano con lo que estamos hablando. Por el hecho de que... Pero fueron muchos temas, desde aborto, estatus, género, salud, mandatoriedad. Sí, okay, y cuando traigo el AI al entorno es de que eventualmente yo entiendo que el ser humano está llegando a un punto con la tecnología que está empezando a conformarse con llegar hasta cierto punto. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con eso? Y a lo mejor, no personas en específico, pero a nivel de masa, vamos a ponerlo así, ¿verdad? De que pues, yo me mantengo a un margen. ¿Qué te quiero decir? Mira, si AI va a llegar a un punto donde va a estar tan dentro de nosotros, en términos de que, pues, face recognition, palpitaciones, todo este tipo de cosas, pues eventualmente esas decisiones van a por ejemplo, hoy en día tú pones en un programa o un app de dating, y te da un profile y te va a decir, estas personas son las que pues, ya están tomando la decisión por ti. Tú vas a tomar la decisión de quién de eso. Quién soy. Exacto. Pero imagínate si va a llegar a un punto donde te enseñan la foto y entonces qué provoca esto en mí. O que, por ejemplo, como en este libro de Yuval que él propone, en el de Homo Do, que él dice, mira, si de momento yo digo, estoy entre fulana y fulana, ¿verdad? O fulano y fulano, y el mismo AI te dice, tú creyendo que a quien te gusta es esta persona, pero te dice,
toda tu fisiología, todo a quien apuntas a esta otra. Cuando ves a esta otra persona, todo a nivel fisiológico, que a lo mejor tú no lo tomabas en consideración, que hubo un grado de que subió la presión cuando viste la presencia de esta, los ojos, cómo se movieron, todo eso, es esta otra. ¿Entiendes? Y entonces... Y me das ese ejemplo a mí, que yo tengo experiencias de haber hecho malas elecciones en parejas. Y digo, fíjate, una herramienta así quizás me ayudaría a elegir mejor. Volvemos a lo que hablamos al principio, la interpretación. Sin embargo, quiero mi autodeterminación. Pero entonces la interpretación, nuevamente, lo que estábamos hablando al principio, de cómo yo interpreto el progreso. Sí. Que es esto, como tú dices, pues esto se convierte en algo más cómodo para mí. ¿Qué pasaron en las elecciones aquellas de Hillary y todo eso? Yo siempre hablo de eso con Greta. Cuando Zuckerberg fue, que la legislatura lo cuestionó, no era que ellos influenciaron en que la gente saliera a votar por esta persona, ellos lo que influenciaron fue, conociendo los profes de la gente, cómo yo puedo provocar de que el que va a votar por esta persona no saliera a votar. Y eso es como que bien under the radar, y es bien loco, sí. ¿sabes? Pero eso está estudiado. No sé si viste a Robert Epstein, que presentó en Google cómo, caramba, no lo tengo súper fresco, pero él tiene una organización sin fines de lucro y presentó cómo Google manipulaba en cantidad de puntos hacia qué candidato votar. Eso, o sea, pues eso. Entonces hay autodeterminación. Carajo, exacto. Y por eso que yo digo que, porque ella ahí no va para atrás. O sea, eso va a estar más adentro, va a estar... No, yo actually traía el tema hacia lo que vamos ahora, porque nos va a tocar, pienso yo, o deberíamos estar pendientes de democráticamente tomar decisiones sobre AI y lo que se va y cómo se va a integrar a nuestra vida, ¿verdad? Porque hoy día hay un montón de cosas que pasan de salud y mandatoriedad de vacunas y esto que no tomamos decisiones, las toman por nosotros, y cómo podemos gestionarnos para así estar envueltos en la toma de decisiones sobre AI, porque nos va a afectar de manera positiva o negativa y cada cual lo interpreta de distinta manera. Pero hubo un ejemplo recién de un joven de 14 años que no sé si lo viste, que se suicidó por estar chateando con un AI. Pensando que era una persona. No, sabía que era un AI, pero... O sea, la influencia emocional que esto provocó. Exacto. Sí, eso... O sea, ahí hay gente que va a decir literalmente, ok, pues no puede haber AI, olvídate, y otros que van a decir, bueno, pero vamos a ver otro... O sea, un contexto un poquito más, y dónde están los papás, era 14 años, y los devices que tienen. Siempre van a haber discusiones de ambos lados que debemos tener, pero creo que son decisiones que vamos a tomar. Y en tecnología, o sea, yo que me siento bastante techie, siento que llevamos unos 20 años que hemos tenido gran progreso en tecnología, y que hemos estado medio estancados. Sí, ha habido cosas y tenemos iPhone nuevos y todo, pero siento que ya mismo viene otro crecimiento exponencial de tecnología. Esto del cohete, de regresar y que se agarró, esto yo no sé si ha tenido el mismo impacto en todo el mundo, pero eso a mí me impresiona bien brutal. Ver todos los avances en robótica, avances hasta en el espacio, y no sé si has visto esto de experimentos que hay a la velocidad de la luz, que es casi un time travel que puede existir, porque si vas a la velocidad de la luz, pues tienes todas las dimensiones, o sea, otros temas que... pero sé a lo que te refieres. Sin duda. Que lo que quiero decir es que ahora mismo debemos estar despiertos suficientes para estar en el tema y decidir como colectivo humano cómo queremos integrarnos con tecnología, con AI, y de manera mundial, porque ahora mismo la discusión es como que, no, tenemos que estudiar AI porque Rusia o China se va a adelantar a nosotros. Exacto. Which I get it, it's true,
llegamos a la luna por estar compitiendo con Rusia. Oye, al final esto va a ser algo que, que todo el mundo va a tener su propio avance porque al final yo pienso que va a ser el propio AI, Sí. ¿verdad? Pero ahora me pongo a pensar dentro de lo que estás preguntando, que yo creo que la autodeterminación, aún con la tecnología a niveles exponenciales, las determinaciones van a ser determinaciones éticas que AI no puede hacer. Exacto. AI no puede judge. Exacto. No tiene un judgment moral. Sí, va a ser en base a programación, pero la decisión, un buen ejemplo hacia eso es, que recuerdo, ¿verdad?, haberlo leído, y es un carro que se guía solo. Ajá. Este carro que se guía solo puede tener la programación de que si va en la carretera y ve un niño en el medio de la carretera y tú estás dentro del carro, y si lo esquiva, va a chocar de frente contra un truck. Esas son las únicas dos decisiones. Exacto, ¿es el niño o tú? O que estás tú, dentro del carro. o tú estás dentro del carro. ¿Qué Entonces, decisión va a tomar? es una decisión ética, la cual el carro no va a tomar ni ella va a tomar solo, va a tener una programación, o el niño o el carro. Sí. Entonces, ese cuestionamiento se hizo precisamente con ese ejemplo en específico. Y lo que la compañía determinó, ¿cuál crees que fue? El de menor edad sobrevive. Pues no precisamente, fue hacer los dos carros y que la persona tomara la decisión de qué carro voy a comprar. Eso está loco. Ah, claro, eso es autodeterminado. Eso es autodeterminado. O sea que podías comprar un carro que salva al niño o que te salva a ti. Exacto. Eso sería excelente experimento eso de saber entonces cuánta gente compra. Yo creo que eso está expuesto. Bueno, California, yo fui a San Francisco el año pasado, estaba lleno de carros self-driving cars. O sea, un montón de self-driving cars. Digo, hay que ver si compañías como Uber y todo eso, que lo hacen en grande, como los programarían. Pero... No, y entonces, ¿en qué carro me quiero montar? Exacto. Estoy en el app y, ok, ¿me salvo yo o me salva el niño? Eso está verdad. Claro. Entonces, pues obviamente partiendo de ese ejemplo, ¿cuántos ejemplos éticos podemos encontrar, verdad? Dentro claro. de lo que es la tecnología. Tú sabes que ya a mí me encanta Star Trek. Sí. Y parte de por qué me encantaba Star Trek, todavía me gusta y ahora hay unas versiones nuevas bien brutales, es que en el programa traían este tipo de sí. ¿sabes? Y no necesariamente te contestaban, pero traían la dicotomía de la decisión. Y eso a mí desde chiquita me encantaba. Te volaba la cabeza. Me volaba la cabeza. Y me acabas de dejar como que, wow, sí. Y actually, ahora que lo dices, me parece una manera súper interesante de resolver el problema. Sí. No resolviste el problema porque no tienes un outcome, pero tienes un outcome dependiendo de la decisión de la persona. Exacto. Sí, que va a seguir dependiendo del ser humano, como quien dice. Igual que la motivación. Y entonces después háblame un poco más de la motivación. Después ahí entonces le van a poner un colorcito o un letrero distinto al carro. Podría ser, ¿verdad? Y después vamos a discriminar porque entonces tú elegiste. Y van a haber marchas en contra va a haber marchas en contra del que eligió salvarse. Exacto. Eso, o sea, trae toda una gama increíble. Lo de la motivación. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué te iba a decir? Es que la AI no es self-motivated, que eso es otra cosa. Y yo creo que por ahí está. Por ahí yo creo que la única manera que no vamos a desaparecer los humanos o no nos van a matar porque no está self-motivated. No ¿Tú está crees? Yo creo que por ahí hay un leverage del ser humano contra AI, que no hay ese self-motivation. Y entonces, pues, y que lo han puesto a prueba. O sea, o
que encontremos, tú sabes, como quien dice, tweaks Treats. The ahí, carrot of the stick para AI. para maestrarlo, como quien dice. Digo, y eso es AI, porque también está la motivación nuestra. Si nosotros sí estamos driven, ¿verdad? Por motivación de que queremos algo, queremos evitar algo, ¿verdad? Miedo o deseo. Al tener AI haciendo muchas cosas por nosotros, ¿qué hace eso con nuestra motivación individual de desarrollo? Exacto. ¿Sabes? Que actually eso para mí es casi un tema hoy día con la juventud y la salud mental. Yo a veces veo jóvenes, ¿verdad? Y juzgando y con bias, whatever, que los veo deprimidos y con todos estos issues y tan envueltos en sus problemas y quieren ser tan especiales y ser vistos. Y yo como que mi consejo siempre es, tú sabes que tú necesitas hacer más cosas, necesitas llenarte y sacar cierta motivación por experimentar, por salir, por crear, por hacer cosas. Y siento que los jóvenes hoy día, como se han criado con iPhones y iPads y tienen tanta información, están en cierta comodidad de vida. O sea, desde la motivación de que yo el día de mi cumpleaños o el día después de mi cumpleaños voy y saco la licencia. Y hoy los jóvenes como que... Muchacha, 2 años después. Y casi como que medio empujado a veces porque quieres que guíen para que coja y recoja al hermano o lleve al otro y ayude en el círculo familiar. Y no sale esa motivación. Y a veces pienso que, o sea, tecnología y esto, y ella va a ser casi como que... Seguir el más abundante. Entonces, o sea, ¿dónde está sumando. cómo? Y no es que perdamos el drive por tecnología, o quizás sí, no sé, todavía no he decidido. Pero eso me preocupa. Que casi entonces nosotros nos convertimos en AI también, porque no había una motivación. Eso es lo que va a pasar, parte de lo que va a pasar o sea, ahí es que va, se predice que, ¿verdad? Obviamente el Homo sapiens va a ir desapareciendo en ese sentido, porque pues, cada vez más pues, se van a ir conectando directamente y pues, prácticamente el hombre va a ser cibernético, lo cual un board, lo cual comparan, o sea, te lo hacen ver fácil, ¿verdad? Como que, pues tú usas el PWare o ya tienes el teléfono o tienes, pero prácticamente pues Neurolink y todo este tipo de cosas, pues que ya vas a estar conectado, como yo le digo y fíjate que la transición de neandertal a un Homo sapiens, el cerebro va achicando, tenemos menos percepción de lo que nos rodea, o sea, no estamos pendientes a que nos va a atacar un animal o que lo tenemos que cazar. Leí recién que nos va a empezar a cambiar, que nuestra periferia o visión periférica ya por los screens y por tanto tiempo en el teléfono empieza pero eso pasó de neandertal a claro, pero ahora más y exponencial. Pasamos tanto tiempo en teléfono o frente a la computadora y después y entonces eso empieza a cambiar también la forma de y eso es algo, los ojos colocados y toda la figura de eso. Y eso es algo bien interesante porque a nivel de evolución. Pues que leí este estudio, ahora yo me paso así mirando el cielo y viendo a ver cuánto veo. Sí, pero es que ha pasado, porque volvemos a lo mismo, el neandertal que estaba cazando pues tenía que tener una visión periférica mucho más. Y por ejemplo, un sentido de olfato, un sentido de audición, pues el Homo sapiens al hacer, por ejemplo, agricultura, es grande, todo eso, pues va perdiendo un sinnúmero de cosas, pero va ganando otras. Y eso es lo que va a pasar, esta especie, pero va a haber una evolución de la especie del ser humano, otra evolución, que no ha estado exenta con o sin tecnología.
Pero es interesante porque la evolución, en términos de los últimos descubrimientos con lo que se llama la epigenética, pues nos deja saber de que todas estas cosas ocurren por lo aprendido. El otro día estuve expuesto a un estudio que se hizo en rata en un momento dado, lo cual le suma a la epigenética, y era que ponían estas ratas a un castigo cuando iban motivadas por el olor hacia una fruta en específica, ¿verdad? Y entonces lo que ocurrió fue que no los hijos de esas ratas, sino los hijos de los hijos y o sea, la tercera y cuarta generación, no la próxima generación, sino la otra, la tercera y cuarta generación, no les interesaba la frutita. Por el miedo a... No sé qué los motivaba, pero es una fruta que una rata usualmente va a ir a buscar. Pero como pero no era aprendido, por eso es que te traigo que era una tercera, una cuarta, o sea, era a nivel genético. O sea, por eso es que te digo el tema de epigenetics, porque como un comportamiento específico creó una mutación a nivel genético de esas ratas, las cuales no le pasó a la próxima generación, porque la próxima generación en la transición seguía buscando la fruta, pero la tercera y cuarta, que no lo vio de sus padres directamente, ya no estaban atentos a esa fruta en particular. Pero eso nos pasa hoy día con pensamientos. Sí, pero fíjate que lo interesante es que no es aprendido, es genético. Entonces lo que tú dices de la visión, todo eso, o sea, cómo todas las experiencias que vamos teniendo a través de la vida van transformando, nos va transformando adentro, pero eso puede ser para bien o para mal. Pero a nivel genético, eso a mí me vuela la cabeza. Porque, y puede ser para bien o para mal, dependiendo de cómo... Bueno, en ese caso interpretación personal. Pero en ese caso en particular, o sea, tú le estás privando a lo mejor a la rata de comerse eso, pero si la rata no sabe ni por qué no le gusta, porque le gusta, porque simplemente ya está en su genética de que no voy a comer eso, porque esas ratas abuelas recibían una información negativa antes de comer eso, y su genética lo fueron transmitiendo ese mensaje en su tercera y cuarta generación. Y eso, o sea, cuando yo estuve puesto ese estudio, uno, obviamente, el tema de la epigenética, pero cuando digo positivo y negativo es que nosotros genéticamente la salud, y hablando del tema de la salud, nos condena, la genética prácticamente nos condena, o sea, tú eres diabético porque tus papás son, y entonces todos estos estudios de epigenética están demostrando de que eso no es verdad, de que eso no es así, de que tú no tienes una predisposición genética ante unas cosas, eso no existe. Pero entonces este estudio está diciendo lo contrario. No, de cierta manera no, porque sí hubo una transformación, pero tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar, exacto, eso es lo que es genética, y todavía tienes en base a la información que tú le das, tú cambias esa genética si la quieres transmitir, pero el próximo puede cambiarla también. Exacto. ¿Entiendes? Eso, sí, y fíjate, lo que tú estás diciendo es interesante, porque tú dices, oye, pues sí, pues es una combinación. Exacto, es una combinación, pero te da la puerta a que esa predisposición no hay tal cosa como una predisposición, ¿eh? Lo que tú decidas a nivel genético. A nivel genético. Sí, porque después la próxima pregunta que me da es, de esos nietos y tataranietos, ¿quién rompe el ciclo? ¿Y cómo lo puede romper? Creo que eso es cuarta generación. Cuarta generación. Eso es bien loco, porque tú sabes que yo soy cristiano, y en la Biblia se habla
de rompimiento de cadenas hereditarias, pero ya, y es en base a comportamiento, que eso me tripea también. O sea, por ejemplo, el adulterio, todas estas cosas, como que esas cadenas siguen de generación en generación, pero te hablas hasta una cuarta generación. O sea, que como que la puedes romper de antes, pero y tal vez cualquier religioso que vea esto me parece que es invento. Bien, dejan los comentarios y seguimos discutiendo. Exacto, pero sí entiendo que tiene un stop en una generación en específico y en esos términos sí eso se ha visto también. Sí, quizás estoy tratando de verlo medio programáticamente. A lo mejor el primero que descubra que la fruta es buena. Exacto. Vuelve y cambia la... Exacto, lo que quiero decir, que se atrevió. lo que estoy pensando es que el que está expuesto a X, lo que acabas de decir de adulterio o de comer la fruta, ¿verdad? La persona y después el hijo ve esto y ese hijo, primera generación, ve la respuesta del adulto, de la primera, o sea, del que está en la situación y es el que toma la primera decisión de cómo el significado que le da a como que esta fruta está buena o la puedo coger o es buena o mala, pero no hay una decisión, o sea, ¿cómo me explico? Le está dando el significado, pero el significado no viene a tener una acción hasta la otra generación. Entonces, por ejemplo, el adulto de la persona y comete adulterio y el hijo ve que el comportamiento. Y quizás esta persona no decide cometer adulterio o le da un significado de que, esto fue lo que vi y cometo adulterio, o lo vi y por eso no cometo adulterio, pero no es hasta no, porque ahora me estoy contradiciendo. Sí, porque en el estudio de las ratas, algo que, o sea, lo que lo hace muy interesante es que el hijo directo, o sea, no es precisamente porque ven, porque el hijo directo seguía buscando la fruta. Sí, entonces, por eso es que lo asocian a genética específicamente, porque vamos a poner que se crea la mutación. Pero de seguro hay unos que en ese primer hijo aprendía y no cogía la fruta. Pero quizás el porciento más grande, eso no lo estudiamos. No lo estudiamos. Pero obviamente el estudio era de epigenética. Y entonces, pues, lo interesante es que se vieron en terceras y cuartas generaciones y no en la segunda. Y dos, porque puede haber, por ejemplo, que sea un gen recesivo y entonces, pues, cuando se requinta, como quien dice. Exacto. Entonces, pero lo interesante es cómo el exterior tiene un efecto, porque si tú vas a evolución, o sea, que es todo un tema también que tiene que ver mucho con la política y todo eso, o sea, de Darwin, el más fuerte sobrevive, y no necesariamente es así. Sí, el más que se adapta. Exacto, es el más que se adapta. O sea, sí, eso es de Darwin también, pero lo que te quiero decir es que uno de los exponentes de la evolución, contrario a Darwin, es Lamarck. Entonces Lamarck te hablaba de cómo entonces el comportamiento provocaba, por ejemplo, tú si ves la evolución en base a Darwin, tú dices, pues una jirafa tiene el cuello largo porque las jirafas del cuello más largo podían comer y las del cuello más cortito no podían, entonces estas sobrevivieron y fueron pasando la genética así, ¿no? Entonces Lamarck te dice, no, era que estas fueron estirando el cuello y ese comportamiento fue pasando de generación en generación hasta que lograron esto. Sí. Entonces, pues es como algo externo. Darwin te dice, no, es interno. Estas sobrevivieron y se pasó, y Lamarck decía, no, es algo externo influenciando. Sí. Entonces, pues ahora se está hablando más de que con epigenética, de que sí es así. Entonces, pues en términos de salud, y muchos, por ejemplo, gente que tú y yo seguimos, Joe Dispenza, todo,
cómo entonces yo transformo desde el pensamiento a lo que puedo creer o exponerme en términos de, ¿verdad?, emocional, químico, físico. Y entonces, pues, ¿qué respuesta voy a tener y qué voy a pasar? Pero puedo transformar la mía propia. Exacto. Y tienen uno de los que yo sigo, o seguía y leía mucho, que Wilber, él hablaba, me acuerdo que él decía, mira, no puede haber tal cosa como una transición smooth, tiene que ser una transición espontánea, porque si no, ese ser no podía sobrevivir. Imagínate una transformación de una pierna a un ala. En lo que ese ser empezaba a tratarlo, iba a ser una presa fácil. Exacto. Tenía que ser y esos cambios. Sí, que es una mutación full. De ala a pierna. Y eso se ha visto. Y eso tiene que, me imagino que con esto de quantum physics y todo eso lo va a explicar eventualmente, pero esos son los famosos switches, por ejemplo, como... Sí que los cuestionan, pero cosas que yo he visto cuestionan de que, no hemos visto una transición, o sea, en los fósiles o lo que sea, como que la transición. El missing link, ese es, por ejemplo, el Archaeopteryx, que es el reptil a ave, exacto, o el Platypus, que es de ave a mamífero, ¿verdad? Sí. Pero definitivamente se expone de que, pero se ha visto, por ejemplo, un pez que nada más que con un cambio de profundidad se separa de su especie, porque vienen los famosos switch genéticos que hace cambiar, de momento brilla. ¿Entiendes? Por la oscuridad que provocó. Y si tú ves, por ejemplo, tú que eres fanática de esto de Star Trek y eso, X-Men y todo ese tipo, estos mutantes, por ejemplo, Deadpool, ¿de dónde sale? Pues Deadpool, básicamente el tipo tiene cáncer y lo exponen a unos extremos de calor, por eso él es todo quemado, hasta que el cáncer del muta a una regeneración prácticamente instantánea. No sabía, yo no he visto yo soy más de Star Trek que sí, no, yo sé, pero más de science que de fiction. Pero sigue siendo ciencia. Sí, ciencia y básicamente o sea, a lo mejor lo exponen como algo ficticio, pero de momento, mira, sí puede haber una mutación instantánea. Sí, pero volviendo a eso, según nos exponemos a este tipo de información, de ideas, pues entonces va cambiando, volviendo al ejemplo de las ratas, va cambiando también lo que hacemos. Que casi estamos haciendo un full circle también, porque... Sí, te lo voy a hacer ahora, porque me viene algo a la mente. La exposición de estas historias, de la información, de series que vemos con género y problemas y todo, cuando nos exponemos a esa información, pues cambia nuestro output. Definitivo. Cuéntame. El otro día vi el documental Psiquis, no sé si lo has visto. No lo he visto. Lo hace Tito Román, director. Entonces, él prácticamente siempre fue no apolítico, cambió, creo, no sé si fue de popular o PNP a independentista y ha sido una persona con mucho, ¿verdad? Pues corrió hasta por alcalde de San Juan, siendo un muchachito y todo eso, pero él hace este documental precisamente de Psiquis y a mí me estuvo bien tripioso, me estuvo bien curioso, porque básicamente lo que está exponiendo es a lo que hemos estado expuestos como comunidad, como país y todo, y cuando tú ves el documental, lo que ves es quiropráctica, yo dispensa, él está hablando de que tiene que haber un switch neurológico. Y entonces al final tú lo ves hasta conectado con los de estos y él dice, ahora va a ser la meditación. Y es que en su propio camino, él se empezó a dar cuenta de que simplemente es un cambio de la interpretación. Entonces, cómo la psiquis como país tiene que empezar a hacer un cambio por medio de la meditación o lo que fuera, de cómo verse capaz, ¿verdad? Y eso prácticamente... Sí, porque es lo que nos pasa, y lo que nos despiertan cada 4 años,
y tú lo ves en las redes sociales como que no se habla de este tema, pero a los 4 años. Y cuando el otro día me encontré con una amiga de Georgia, que estábamos hablando, o sea, lleva en Estados Unidos por mucho tiempo, pero ella un poquito mayor que yo, y cuando le dije cuando estábamos hablando del tema de lo que pasó, ella me dice, claro, es la misma mierda de hace 50 años atrás, o sea, el comunismo va a entrar por la cocina, y yo se lo decía a mis nenes, tengo de niño las imágenes de los anuncios, y en aquel momento era contra los populares, no era porque los independentistas no representaban una fuerza. Los populares eran los más. Eran los que te iban a traer el comunismo por la cocina. Y me acuerdo ver este anuncio de ver las dos banderas, de momento la bandera de Estados Unidos ir bajando, con la trompeta de estas de muerte, de y como que se te va el ABKP, y se te va esto, y se te va lo otro. Y lo despiertan cada cierto tiempo, y entonces pues volvemos, nos lleva el miedo a tomar decisiones en base al miedo, y este muchacho, que para mí lo hizo bastante bien en el documental, creo que en un momento dado se va un poquito, no sé si logró poner todas las ideas bien concretamente, pero fue chévere, y toda la narrativa del documental te está poniendo neurología, y cambiarle. Y por eso me imagino el documental se llama Psiquis, ¿verdad? Porque es cambiar literalmente la psiquis, como él la logró cambiar, que es lo que él expone. Pero es interesante porque durante lo de Ricky, él está dirigiendo frente a la fortaleza con Fututo. Que sí, y de momento hay una voz y él dice, eso fue un choque para mí, de una muchacha que le dice macharrán y eso, pero en base a la muchacha apoyaba lo que, pero era como que, ¿por qué tú? ¿Entiendes? Yo creo que era, entonces él dice que eso a él le dio bien duro, porque, o sea, que yo estoy representando, que es esto, y entonces ahí es que entonces él se va por esa otra línea de cómo entonces nosotros cambiamos nuestra mentalidad para lograr una verdadera transformación, y es nosotros mismos. En nosotros mismos. En nosotros mismos. Sí, yo siempre digo, y aquí es, tú sabes, uno no, las emociones, estas sensaciones en el cuerpo es proceso natural del humano, pero cómo tú piensas y cómo accionas en base a eso es una elección que tenemos. No somos, es una elección, y para mí viene de esa mentalidad, y por eso este podcast de escucharnos y hablar, o sea, y mindseteo. El mindseteate, porque es responsabilidad nuestra mindsetearnos, y por lo menos mínimo estar conscientes y pendientes de lo que entra a nuestra mentalidad, porque lo hemos visto y creo que está súper claro, y quiero traer este tema contigo de lo que es el manejo de las narrativas que hay. Empezamos hablando de los shows y lo que uno ve, pero en este año de elecciones, las narrativas que salen, ¿verdad?, en los medios, que ya tenemos claro de que nos dirigen. Exacto. Pero venimos de COVID también, que hubo un montón de censura de información para tener un narrativo en una dirección particular. Y hoy día hay mucha discusión de ¿debemos censurar o no debemos censurar? ¿Debemos aceptar el que hayan... Y esto lo ha traído Trump. Eso es un tema gigante. ¿Hay free speech o freedom of speech o no hay? ¿No? Porque yo no quiero escuchar hate speech. Exacto. Y eso, sí, que yo concluyo censuro hate speech, exacto, o mantenemos la apertura. Elon Musk, que compra Twitter, exacto, hace lo de los Twitter Papers, de que trae estos 3 investigadores, periodistas investigativos independientes a coger toda la información de Twitter y dime lo que encuentras, y se dan cuenta de que sí, de que hay influencia sobre la narrativa y qué ves y qué no ves, y censuras información. Entonces abre toda esta discusión de que esto está correcto o no está correcto. exacto. Y tienes una figura como Trump muy fácil de como que... No, exacto, polarizar, o sea, viene de ahí, ¿no? Esto es un racista,
esto es un narcisista, esto no lo podemos escuchar, esto es hate speech, no podemos hate, queremos joy y toda esta pendejada. Y entonces es como que, ok, censuramos, volviendo a este tema de mentalidad, porque viene a lo que está alimentando. Censuramos para que entonces lo que sea alimentado sea en base a algo o a alguien. Exacto. ¿Y quién define si es qué censuramos y qué no censuramos? Exacto. O me dejo autodeterminar y no me censures, yo pienso, yo investigo, yo curioseo y decido. Por eso, entonces, va a ser un cuestionamiento ético, va a ser un issue ético, pero déjame pensarlo, déjame tomar la decisión yo. Y yo creo Digo, para algunos, yo soy de las que yo quiero tomar la decisión. Seguro. Pero yo tengo muchas amistades que como que... Bueno, que piensan no que quiero, está bien no que, quiero y es que no quiero la responsabilidad. Exacto. Te la permito a ti. Exacto. Y hay otros que piensan, no, que se censure, eso no debe existir. Exacto. Y yo recuerdo de joven... Eso está fuerte. Está fuerte. Yo recuerdo de joven pensar, por ejemplo, con los cigarrillos. Mi mamá fuma y ha fumado toda la vida y gracias a Dios está saludable, qué sé yo, pero ha fumado cigarrillos toda la vida. Y yo recuerdo de joven, teenager, yo pensar, los cigarrillos no deben existir. ¿Sabes? Las cosas malas no deben existir. Las pistolas, los revólveres, eso no lo deben fabricar. Los cigarrillos no lo deben fabricar porque eso está como que mal. Está incorrecto. Hoy día, no sé ni de dónde salió. Hoy día como que está bien que haya cigarrillos, que haya revólveres, qué sé yo ni qué. Y el ser humano tiene la responsabilidad y el libre albedrío de decidir. O sea, y eso es lo que nos hace a nosotros más humanos, el que aún y haya el cigarrillo y el alcohol o lo que sea, y la decisión del humano es la decisión para el bienestar o el mayor bienestar. Y que haya un consenso, por ejemplo, unas leyes, unas cosas que se van estableciendo. Debe de haber la libertad de escoger siempre. Y con estos issues de salud y todas estas cosas, eso es un issue. Y en muchas, o sea, lo que tú estás hablando, freedom of speech, el armamento, el aborto. En ese punto. Y eso es uno que yo creo que una mujer no debe debe ser bien difícil pasar por un aborto. Sin embargo, yo como mujer quiero la decisión. Seguro. Soy pro-life, pero quiero la decisión. Y yo confío en mí que yo voy a escoger pro-life, pero quiero la decisión. Sí. No quiero que me impongan la decisión. Exacto. Sí, y también reconozco que hay gente que piensa diferente. Definitivo. Y tienen que ser escuchados. No lo puedes censurar. O sea, no puedes censurar en ningún lado. Pero entonces pienso que está en la decisión, como me defiendo, es como que está el poder de decidir, así que tú no te estoy quitando poderes a ti, porque si tu decisión es pro-life o no, aún así tienes la decisión. Así que esa es mi justificación de como que, bueno, pues todos estamos felices porque al fin y al cabo tú puedes elegir. Exacto. Sí, cuánto yo abro el cerco, cuánto, o sea, si yo tengo este círculo, ¿verdad? O un semicírculo abierto, pues cuánto yo voy abriendo en aceptación y quién determina. ¿Y quién determina? Exacto, ese es el punto. ¿Quién Pero determina? Entonces, para determinar, tú tienes que estar presente. Como yo digo, para tener democracia, tú tienes que estar presente. Y, o sea, presente de saber qué está pasando, más o menos entender, hacer las preguntas, engage versus,
ay, yo no estoy aquí, tú dime, ¿verdad? Y digo, las vidas que tenemos hoy, súper complicadas. Pero es que tiene que ser así, de cierta manera, se tienen que crear unos procesos para que esa democracia funcione, porque si, o sea, si nosotros somos abiertos a todo, ¿verdad? Pues cool, hay freedom of speech, ¿verdad? Pero no tengo un proceso para que ocurra pues, de una manera, vamos a poner, ordenada. Pues ahí es que se va la cosa. Pero este cuestionamiento yo me imagino que ha sido de toda la vida. Exacto. De toda la existencia. Y es complicado. Y es complicado porque, o sea, todo está ahí. Todo existe, todo está ahí. Y pues hay unas decisiones que me llevan a unas cosas y unas decisiones que me llevan a otras. Y dependiendo de dónde esté, pues tengo unas consecuencias, dependiendo de dónde esté, tengo otras consecuencias. Porque matar está mal, pero en la guerra se puede. Se justifica. Estaba escuchando un periodista recién de que, ¿sabes? En guerra, en los cálculos de guerra siempre hay como que los civiles que mueren porque es parte de la guerra y si es menos de 30% fue exitosa. It's okay. Y yo, coño, pero, ¿sabes? No. Ah, no, si es menos del 30% creo que era, que para mí es como que un montón. Super alto. Porque, y era obviamente de Gaza a Israel. Ah, no, pues están menos del 30%, ¿sabes? Están bajo los KPIs de guerra, esto estamos súper bien. Y yo, eso no está bien. Y eso es importante. Y las dicotomías que tiene el ser humano también. El greater good. El greater good es un problema. Yo me acuerdo cuando yo le daba charlas a mis pacientes, de lo que, por ejemplo, cómo un medicamento puede salir a la luz, ¿verdad? Resolviendo un problema de alta presión, pues este medicamento baja la presión. ¿Cómo él llegó ahí? Pues por blind studies, ¿verdad? Y funcionó con esta persona de esta manera, funcionó esto, a los que no le dieron pasó esto y a los que le dieron azúcar pasó esto. Sí. Ok, entonces, pero a los que le dio a un punto, como yo digo, punto 1001, le dio tal cosa a causa de ese medicamento. Sí. Pues mira, es significativo, es greater good, hasta que tú eres ese punto. Exacto. 1001. Y ese es el detalle, Y sí. ese es el famoso greater good. Sí. Nos vamos a dejar llevar por eso, no nos vamos a dejar llevar por eso, pasó la pandemia. Y en momentos de elecciones, yo hablaba con alguien de esto también, el proceso de elecciones y de votar debe ser una decisión de, tú vas a votar por el mayor bien de la población de Puerto Rico, por ser específica. Ese debe ser el enfoque, la mentalidad cuando tú vas a tu creencia de esto es lo que es para la mayoría de la gente, esto es la mejor decisión. Y hoy día, y hablando con mis amistades, todo el mundo lo ve desde su perspectiva, ¿no? Porque yo tengo un guiso por aquí, ¿no? Porque esto, ¿no? Porque mis hijos. No es una votación con una mentalidad de... Y por ejemplo, tú lo veías así, de que Dalmau ganara, era... Yo lo veía así. Exacto, como que esto va a crear algo, aunque no suceda nada, va a ser un chip en la psiquis de la gente. Y de los políticos. Y hasta de la energía, porque hasta el que no lo quisiera, lo iba como que a perk up. Sí, yo lo veía como una bofetada de un wake-up call a los políticos. Mira, verdaderamente te puedo bajar y te puedo subir. Digo, no, verdaderamente quien manda es el pueblo, soy yo. Eso es la democracia. O sea, no tú. Exacto, y eso es democracia. Sí, interesante. Sí. Jorge, tengo una propuesta. Creo que debemos, y sé tus buenas intenciones que tienes para el Greater Good y para Puerto Rico, y yo pues conozco las mías. Yo propongo que hagan unas ediciones especiales, no sé si tú quieres, de
como que traer unos temas que sepamos nosotros o no. Tú mencionaste al principio de esta charla el tema fluoruro, Sí, que eso es un tema profundo, sí. pero sí, o sea, hemos hablado de toda esta mentalidad y el outcome que trae cada mentalidad y el significado. ¿Y si tenemos unas ediciones de coger temas y Desmenuzarlo. desmenuzarlos? No Sí, sé. me encantaría, siempre he soñado hacer algo contigo. Estaría interesante y yo creo que hay muchos temas que nos afectan y no se hablan, por lo menos por ejemplo, Sí. ese tema del fluoruro, que hoy en día está súper caliente en Estados Unidos, que estoy seguro que va a tener un efecto en nosotros eventualmente y va a ser un issue de discusión. Y Sí, pero en yo te España no se aseguro habla. que gran mayoría de gente que escuche esto va a decir, Exacto, ¿qué está ¿Qué? pasando? ¿De dónde tú sacas esto? Exacto. ¿Sabes? Como que no es, o sea, la gente que a mí me rodea no habla de Sí, esto. sí. Para nada. Yo tengo un poquito, es más, quizás se habla más de, y justamente porque acabamos de salir de COVID y esto, quizás se habla más de vacunas. Exacto. Y gente que tiene niños, como que Pero en Puerto Rico volvemos a lo mismo, lo no era un cuestiona un issue. poquito más. Pero igual, casi ni se habla. Pero yo estaba hablando con alguien ayer, y yo sé que de nuevo esto es un tema súper polarizado. Una de las cosas que a mí me importa poco la política de Estados Unidos, pero me sorprende el que haya salido un candidato y esté RFK Jr., ¿verdad? Ajá. Eso como que a mí me parece bueno, por supuesto, y podemos discutir por qué parece bueno, pero hablando con personas, ese es un anti-vaxxer, ese es un loco, y yo como que, o sea, yo sé que Trump, digamos, un animal y no se expresa bien y que sé ni qué, pero sin embargo me gusta que esté rodeado de esta persona, que si hablamos de que puede ser un loco, pero de por sí era del partido era demócrata, no era de la familia que republicano, y viene, de la familia y lo de la que identidad, representa. exacto, de lo que representa la identidad, lo que tuvo que haber sido para él cambiarse Y apoyar. y apoyar. No solo el Partido Republicano, sino a Donald Trump. Exacto, porque ahí tienes como que Exacto, muchas cosas. Mucho que perder. Eso a mí como que me gusta, Y debe honestamente. de crear curiosidad. Exacto, Debe de crear exacto, curiosidad. y me gusta porque exacto, como que, wow, ¿en serio? Y para mí fue que es otra cosa, que cuando tú oyes analistas y todo eso en las noticias, no es algo que se está hablando, pero o sea, el FK movía por lo menos entre un 5 o un 10% del voto. Del voto. Que las decisiones en Estados Unidos se movieron en menos, yo creo, Sí. Un 2-3%, aunque Trump arrasó en términos de los estados y de los swing states, pero esos swing states se ganaban por un 1%, un 3%, entre el 1%, y vamos a hablar de counties, ¿verdad? Era así, era por poquito, que estoy seguro que la decisión fue RFK tuvo que ver muchísimo. Sí. Y obviamente, como tú dices, yo soy fanático de él, he leído los libros de él, lo he conocido personalmente, he hablado con él. Ahí me estuvo curioso cuando lo conocí, que yo le dije que era de Guaynabo, y me dijo, yo viví en Guaynabo. ¿En serio? Sí. Y él me dice, y yo, Guaynabo, ¿dónde tú vivías? Y él dice, en la cárcel federal, cuando fui a marchar allí por Vieques. O sea, que un tipo, esa información a lo mejor yo no sabía el tipo eso. Estuvo en Vieques, tú sabes. Bueno, porque, y algo que, exacto, es un abogado ambientalista, que es algo que no se sabe. Él es abogado ambientalista. Y ya le han puesto este sello de que está con Trump y es republicano y es anti-vaxxer y es loco. Y como, entonces, como él dice, él no era anti-vaxxer, él abogaba, él estuvo mucho tiempo abogando por los metales pesados en los ríos por contaminación de la fábrica.
Entonces, uno de los metales era el mercurio. Y entonces, muchos padres, cuando salió el movimiento del autismo en la vacuna de MMR, que lo asociaban con un ingrediente que se llama thimerosal, que es mercurio para preservar la vacuna, o el virus, o lo que fuera, pues le hacían el acercamiento y le decían, no, yo no me voy a meter ahí, no me voy a meter. Pero era tanta la gente que se le acercaba que obviamente se interesó el tema y él tiene un libro titulado Thimerosal y él logró, por demandas y todo eso, de que todas esas vacunas las sacaran para la época de Bush del mercado americano, con ese preservativo en particular, pero esas vacunas tampoco desaparecían, esos lotes vinieron aquí, vinieron a Centroamérica, a Sudamérica, o sea, eso no se vota ni se descarta esa vacuna. Pero por ahí es que empieza esa historia dentro de ese tema. Bueno, pero volviendo para atrás, porque nos podemos ir mi propuesta es que entonces coger este tipo de cosas y discutir, porque esta información no siento que se discuta. Yo tampoco veo que aquí se discuta mucho. Discutirla no de establecer un narrativo, sino de abrir la conversación, porque yo, un ejemplo, a mí me vacunaron, en casa no se sabía nada. Hoy día pienso que hay que cuestionar mucho las vacunas a los niños. Y yo no tengo niños, así que a mí como que esto no me afecta directamente, sin embargo, pienso que hay que cuestionarlo, porque tú le metes a un recién nacido vacunas de hepatitis y de cosas, de enfermedades sexuales. O sea, como que no es ni siquiera porque tiene un preservativo de mercurio, y yo casi que ni llego allí, aunque lo pienso, y me acuerdo de niña yo jugar con mercurio. Yo también. Del termómetro en mi mano. Mi papá era dentista y lo llevaba a casa. Igual las platas que tengo. Y lo llevaba y me lo ponía en la mano y me encantaba dividirlo. Y digo, bueno, yo estoy como que saludable. O sea, que pero tú sabes. Todas estas cosas, o sabe Dios qué pasó, que el mercurio hizo y no me Tú sabes que en un momento dado la profesión número 1 del suicidio eran los dentistas. No. Y se asocia no hacen el link así, pero muchas personas entienden que esa exposición a mercurio podría haber tenido esa influencia, pero nada, eso pero recuerdo jugar y me gustaba porque era bien la manera que se comportaba y cómo se comportaba, y sin embargo tampoco en mi casa yo no tuve un hermano tú sabes, con problemas. Eras tú con tu mercurio. Era yo con mi mercurio. Y sin embargo salí, y no por influencia de mi mamá o mi abuela, que es con quien me crié, salí bastante naturalista. O sea, yo recuerdo en Mayagüez que Glenda y posiblemente tu abuela era así. Quizás mi abuela pero por era naturaleza. Mi mamá no, pero mi abuela quizás era... En la rata. Exacto, correcto. Pero es que el recuerdo de mi abuela es que ya de vieja se tomaba como 14 pastillas. Bueno, fue víctima del sistema. Pero sí, se alimentaba súper bien, ¿no? Posiblemente no era fanática de los fast food. Exacto, pero yo recuerdo en Mayagüez que Glenda, tú sabes, era bien alérgica y se pegaba con Claritino, lo que fuera, yo no sé qué era en esa época, y yo de joven, sin información alguna, como que eso está mal, no te metas tanta pepa, como que olvídate, no sé de dónde tenía eso, y me he mantenido, y ahora que estoy más envuelta y leo más, pues, más todavía, pero sí, ciertamente tiene que haber venido de la generación de la rata. Sí, esa gente, esa época de tu abuela, es como que esta última generación que llega a los 100 años saludable, que tú sabes mi abuela estuvo sharp hasta el sharp de mente, el cuerpo le fallaba, pero de mente estaba full on. Y muertes lentas porque sus órganos estaban saludables. Exacto. Bueno, mi abuela siempre
yo creo que ella siempre dijo que quería irse bastante rápido. Mi abuela cayó. Tuvo muchos achaques, pero cayó en el hospital y a los 7 días falleció. Súper doloroso para el que se queda y para el que estuvo en esos 7 días. Pero fue programado. Pero fue, o sea, uno mira para atrás y es una bendición, porque a veces ver a la gente años y en cama, yo sé que ella no quería eso. Anyway, creo que debemos hacer... Vamos a hacerlo. Yo, por lo menos... Ediciones especiales. Un ritmo, ¿verdad? Tú tienes esto prácticamente, no sé cuán frecuente. Semanal. Semanal. Estamos en proceso de que sea semanal. Pues yo cada 2, cada 3. Cada 2, cada 3. Exacto. Definitivamente. Pero hay que venir como a hacer research. Sí, de que sea específico, como tú dices, que no sea para aportar una narrativa, pero hablar de unos temas que yo también, como tú dices, que uno está expuesto buscando información continuamente, aquí a nivel local o a nivel, por ejemplo, hay tantos podcasts que compartimos, ¿verdad? Sí. Como Black Horse, que son temas súper buenos en ese sentido y que nos acompañaron en nuestro proceso o nos acompañan en nuestro proceso, que tú lo oyes, pero no es algo que tú buscas uno de aquí Exacto. Sí, con el contexto boricua. Exacto. Y que a nosotros, o sea, nuestra realidad con el sistema en que vivimos, con Estados Unidos, nuestra relación, nos afecta todo de una manera increíble versus cómo se puede, porque a lo mejor puedes escuchar un podcast argentino, un podcast de otros países que estén hablando del tema porque lo viven como nación, como país, pero nosotros el efecto que eso tiene, o sea, ¿qué efecto tiene de que ahora mismo, como tú dices, que RFK esté envuelto en el gabinete de Donald Trump, a nivel de salud, por ejemplo? Pues eso yo creo que hay que hablar, porque son temas que van a venir a Puerto Rico y debemos tener discusión. Yo pienso que para ser democráticos debemos tener una discusión. Ok, eso lo vamos a hacer. Quiero terminar preguntándote, ¿cómo crees que el tiempo o la edad, tiempo y edad, que estamos en esta dimensión que hay gravedad y hay tiempo lineal, afecta, influencia tu mentalidad? Tiempo y espacio. O sea, edad. Con edad. Afecta mi mentalidad. Di el ejemplo de que en esta dimensión que vivimos, ¿verdad? Okay. Perdona. que el tiempo es de manera lineal, sí. ¿verdad? Tenemos una hora y día y noche y esta dimensión y tenemos esta gravedad y este tiempo, ¿verdad? ¿Cómo tú sientes que el tiempo que en nosotros se expresa con la edad ha afectado tu mentalidad? O si estás viendo que está cambiando tu mentalidad, ¿is there any effect? Bueno, si entiendo bien lo que me estás preguntando, la contestación o mi interpretación de lo que me estás preguntando es definitivamente. O sea, el hecho de que hay dos cosas. Hoy en día se entiende que uno va a durar más o va a durar menos, ¿verdad? Pero se habla, o sea, uno de los temas que vienen en salud ahora, que va a ser el tema duro, es longevidad. O sea, ahí lo estás viendo en los artistas, de que de momento estas personas que se veían súper mayor, las miras ahora y de momento son otra persona que trae pie para miles de conspiraciones, ¿verdad? De que son estos clones o lo que fuera, pero definitivamente el tema de la longevidad va a ser el tema de salud en los próximos años. Ponle el sello a eso. Y entonces... y también nosotros a esta edad nos enfocamos en eso. No, y por ahí voy la cosa, porque yo puedo ver como que, ok, tengo 52 años, pues hace 10 años atrás o 20 años atrás, decir que tengo 52 años, a lo mejor es decir, me quedan 25 años de vida, cuando posiblemente me quedan 50 años más de vida. Exacto. Y a lo mejor me puedo morir mañana, ¿sabes? Sí. Pero
pero si lo ves desde esa perspectiva, me queda lo mismo que he vivido. Y entonces, ¿cómo entonces decido yo vivir esos próximos 50 años? Y esa pregunta, pues obviamente, sí viene constantemente, ¿qué tengo que hacer? O ves gente, por ejemplo, tú ves hoy en día a un LeBron James matando la liga del NBA y todavía a sus 40 años, entre comillas, que me escucha, pero, o sea, dando la liga cuando antes tú veías que un jugador ya de 30 años era un jugador viejo. Pues algo está pasando en ese sentido. Y entonces, pues, yo creo que el cuestionamiento debe ser, ponte para tu número, para que tratar de vivir bien y la mentalidad. En mi caso, sí hay un cuestionamiento constante de que si me estoy poniendo para mi número, porque o voy para abajo o aprovecho, tú sabes, y momentos como estos que, pues, hermano, quiero decir lo que yo pienso, por marcar un espacio, aportar, exacto, porque es para aportar, porque verdaderamente cuando tú te pones a ver, te das cuenta de que en ese espacio lineal es simplemente un espacio lineal de que aquí a 100 años pasó caminante, no hay camino, se hace camino a andar y no es hacer camino para otros, es simplemente aportar y ver cómo básicamente uno, sacándolo uno, pues puede mejorar, ¿verdad? Con la intención de esa de mejorar, porque verdaderamente siempre mi intención es mejorar, o sea, al otro, a mi prójimo. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? No sé, desde esa perspectiva. Pero eso dentro del tiempo, así como lo interpreto hoy en día, y como te digo, es un pensamiento que te lo estoy diciendo ahora, no es algo que estoy centrado. Sí, no lo has procesado. Exacto, no lo he procesado, pero sí esto de la longevidad es algo que, por lo menos dentro del mundo de la salud y mayormente de la salud holística, todo eso, definitivamente se está hablando y debe ser algo que nos tenemos que empezar a poner para nuestro número porque definitivamente va a pasar. Sí, yo a veces pienso que es como que el tiempo, la edad, cambia un poco el enfoque porque hay la percepción de que no hay tanto tiempo. Exacto. Así que ya mi enfoque cambió a otro y eso que es como que el principio de la segunda mitad, ¿verdad? Si duramos 100 y yo digo yo voy a durar 108 años, es como que el principio de la segunda mitad, como que un principio, no es que estamos a mitad de la segunda mitad, no me imagino cuál va a ser mi enfoque en tú sabes, en el medio de la segunda mitad, los 70, 75. Exacto, ¿Cuál va a ser el enfoque? Porque entran, o sea, el enfoque va en otra dirección y ese enfoque, pues vienen unos pensamientos que va a haber una emoción que me lleve a pensar de una manera. Y a accionar de otra manera. Y a lo mejor de aquí a allá se encuentra la tecnología para durar 150 y dice, anda, pues carajo, me quedan 75 más. Stem cells, tenemos que hablar de stem cells. Eso es otro tema para... Si te digo, el tema de longevidad, o sea, en los últimos congresos que yo he estado, seminarios y cosas, lo que se está hablando es heavy. ¿Tú crees que va a llegar el momento de que downloademos nuestra conciencia y la uploademos a un synthetic? No veo por qué no. No veo por qué no. Va a haber muchas cosas. Y siempre ese norte del ser humano, ¿verdad? A nivel de la ciencia, de diosarse, ¿verdad? O sea, de endiosarse, sí, ese es otro como tema. Concepto, sí. Ese como es concepto. Bueno, hay mucho de qué hablar. Estoy emocionada con Vamos esta. para encima.
Pero gracias. Gracias Gracias por a estar ti. aquí. Se me quedó, o sea, yo como que tenía una agenda de dónde íbamos a hablar. Sí, yo nada de lo que tenía que apuntar, yo creo que son todos los nombres y todas las cosas. Así que tenemos que. Pero lo dije al volver. principio, que a lo mejor era para que me conociera cómo Bueno, pienso y eso. Yo creo que la idea de con lo estas que estoy hablando, pues entrevistas, más o menos. la idea de estas entrevistas es que nos escuchemos y veamos cómo cada uno piensa, los pensamientos y las creencias que tenemos. Exacto. Que no es que sean leyes ni sean verdades, sino que hay creencias y pensamientos que tenemos que nos llevan a una acción. Es como el mindset. Yo digo, mi interpretación es, tú tienes un mindset, estás seteada para, tienes un mindset que está seteado para X, Y, Z. Y tú si en tu vida tú quieres A, B y C, tienes que tener el mindset para lograr A, B y C. Pero a veces no nos damos que nuestra mente está seteada para X, Y, Z. Y no es hasta que escuchamos o intercambiamos ideas con alguien que decimos, acuérdate, ok, quizás yo puedo ser la rata que elige diferente. Exacto. O, mi abuela eligió así, pues, ok, ahora elijo así. Y ese es el propósito con esto. Qué bueno. Así que Pues, gracias por ser parte de esto. Gracias por invitarme. Y gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo.